para que presente formalmente el tema y presente formalmente tu currículum. Bueno, gracias. Adelante, María Laura. Muchísimas gracias, doctora Bianco. Para mí es un lujo tenerla aquí este día y hacer esta presentación. Me parece una maravilla. Somos del club de fans, como dijo Erika al iniciar la charla. Así que muchísimas gracias por compartir estos ratos con nosotros. Me voy a quedar corta con el currículum para hacerlo un poco breve, pero es para que tengan una idea de la gran referente que tenemos aquí entre nosotros hoy. Mabel Bianco es médica, feminista, máster en salud pública y especialista en epidemiología y estadística médica. Presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer desde 1989. Es facilitadora para América Latina y el Caribe del Grupo Mayor de Mujeres 2019-2021. Copreside el Comité de ONGs para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe. Desde abril del 2019 es punto focal del Grupo de Mujeres de la Mesa de Vinculación e integrante del Grupo Facilitador. Es coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos. Acabemos con la violencia y el VIH ya, y del Grupo Internacional de Mujeres y el SIDA. En 1983 creó el programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Participó en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y de la Mujer en Nairobi en 1985 y Beijing en 1995, y desde entonces trabaja por la igualdad de las mujeres. Es miembro de redes sobre derechos humanos, igualdad de género y salud a nivel global. Desde 2012 a 2016 fue electa miembro del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. Es asesora de organismos internacionales y fundaciones, autora de 8 libros y de más de 150 trabajos y artículos publicados. En 2019 fue reconocida como una de las 100 mujeres influencers por la BBC. En 2020 fue personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de las ciencias médicas y los derechos humanos por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctora. Esa es la introducción a su currículum. Bueno, yo agradezco mucho y tengo que decir que primero me encanta esta invitación, porque creo que es muy importante un diálogo con quienes desde la justicia están interviniendo, participando y siendo, bueno, un elemento clave en muchas de las intervenciones que tenemos y que muchas veces, lamentablemente, deben de llegar o se judicializan. Nosotros decimos que muchas de las cosas que les llegan a ustedes es porque hubo fallas en el servicio de salud, en el servicio de educación, en los servicios que se prestan desde el Ejecutivo en todos los niveles, y que entonces ante esa falla el recurso es judicializar. Ojalá no tuviéramos que llegar a eso, porque eso significaría que se está implementando las leyes sin problemas. Pero ustedes saben que eso no ocurre muy frecuentemente y por eso estos diálogos son importantes. Yo creo que una de las cosas que es clave es que hay que entender que en estas actuaciones tenemos que dejar de lado, todos ustedes, nosotras, todos, lo que son nuestros propios intereses y visiones para poder servir mejor a la persona que nos está interpelando, que nos está pidiendo algo. Yo digo esto desde un campo como es la salud, que ustedes saben que es terrible, porque si hay un sector que impone, que no tiene, digamos, que dice esto es lo que hay que hacer y no le deja a la gente la capacidad de decidir, es en gran medida el sector salud. Y este es algo, y sobre todo el grupo médico. Porque bueno, somos formados así, supuestamente la formación es que bueno, esto es lo que hay que hacer, y por lo tanto ahí hay un desnivel
de conocimiento, que es real, es cierto, cualquiera sea la persona que está como paciente, porque también cuando uno como profesional es paciente siente ese desnivel, porque es lógico, uno no sabe todo lo que sabe ese profesional al cual uno fue a consultar. Pero la diferencia es que el derecho a qué pasa con mi vida y con mi salud es algo que debe de ser de cada persona. Entonces, el médico debe aconsejar, pero no puede imponer. Digo médico en términos generales, ¿no? Porque también las mujeres médicas actuamos muchas veces así. Entonces, este es un punto que cuando uno llega al nivel de la justicia, de ustedes también está. Es decir, ¿cómo hace uno para poner la distancia suficiente para no actuar en función de lo que uno personalmente cree y haría para uno mismo frente a lo que debe ser decidir para los otros? Yo, como soy un poco antigua, habrán visto por el currículum que he tenido muchos años de andar por el mundo, y en esta antigüedad les quiero hacer un poco, porque en mi camino yo muy rápidamente me vinculé a grupos tanto de la región como del mundo que estábamos trabajando en las mismas cosas. Entonces, les voy a hacer un poco que me acompañen en lo que fue un poco el recorrido de los derechos sexuales y reproductivos a nivel de las Naciones Unidas. Porque eso nos da un poco idea de qué pasó y cómo nosotros aquí en este país también fuimos siendo reflejo de estas idas y vueltas. No siempre igual en la misma dirección, eso también hay que saber entenderlo, ¿no? A veces el mundo andaba en una dirección, nosotros en otro, o al revés. A veces nosotros andamos en una dirección y todo el mundo parece que anda en la otra, o la mayoría del mundo. Pero bueno, les comento entonces, en el año 1987, un grupo de mujeres de América Latina y el Caribe se reúne en Colombia y establece lo que es el 28 de mayo, el Día de Lucha por la Salud de las Mujeres. Ese día de lucha que todavía celebramos, vieron que estos días recientes lo celebramos, ese día en realidad era un día en el cual el símbolo que pusieron esas mujeres fue la foto del abdomen de una mujer en un embarazo casi a término. Era una foto de un abdomen de la mujer casi a término. ¿Y por qué era importante esto? Porque por el que se puso el día es para llamar la atención del peso que tenía en nuestra región la salud de las mujeres en etapa reproductiva en la muerte materna. La muerte materna es la máxima, ya no tenemos nada que hacer. Una vez que se produjo la muerte ya no tenemos nada que hacer. Pero una de las cosas que se venía observando era que esto que producía y que teníamos tasas tan altas en la región de muertes maternas estaba muy asociado a los problemas vinculados al embarazo, parto y puerperio. Y ahí el punto saliente eran dos momentos. Uno, el último momento del parto, que es un momento crítico, donde puede haber andado todo bien y a último momento surge una emergencia y puede ser muy grave e incluso ser motivo de que muera la mujer y o el hijo o ambos. Y el otro era lo que pasaba y todavía sigue pasando por las interrupciones o los abortos que las mujeres, al no tener servicios ni formas de recurrir, ni a veces a métodos anticonceptivos y métodos a interrupción del embarazo, tenían que recurrir a abortos inseguros, que con suerte, si tenían dinero,
se los hacía un profesional, pero si no los hacía cualquier persona o ellas mismas. Esto era algo que quiso llamar la atención porque entonces eran muertes que se consideran evitables. Y en eso quiero decirles algo que sí ustedes tienen que tener en cuenta, que en salud pública, cuando en un caso de una enfermedad o un problema de salud, porque el embarazo o el parto no son enfermedades, son situaciones de salud, pero normalmente son hechos naturales que no tienen enfermedad incluida. Pero cuando ocurre la muerte teniendo elementos, conocimiento y elementos para haber evitado esa muerte, ya un solo caso se considera como si fuera, no digo una epidemia igual que lo que estamos viviendo ahora, que no es epidemia, es pandemia, pero como si fuera realmente un problema epidémico, porque lo normal es que la frecuencia sea 0. Esto lo digo porque muchas veces el concepto es que si un problema de salud no es numéricamente muy importante, parece que no es importante. Y para nosotros, en salud pública, sí, si existe la tecnología, un caso ya es un problema grave para llamar la atención porque existe tecnología para evitarla. Y ustedes habrán visto, las más jóvenes a lo mejor no, pero en las idas y venidas, por ejemplo, con la vacunación con sarampión, ahora prácticamente los médicos no vemos sarampión por las medidas de vacunación, que son muy efectivas. Pero ya cuando aparece un caso, 2 casos, hay alarma epidemiológica. ¿Por qué? Porque teniendo la vacuna, teniendo todo, significa que ahí hubo una falla que hay que atender porque puede ser el comienzo de un problema más grave y además es algo que está intrínsecamente vinculado a que no se llegó con los métodos que se tiene a evitarlo y a atenderlo oportunamente. Entonces, a partir del 87, yo en ese momento estaba en el Ministerio de Salud, así que eso era para la gente de la sociedad civil, no participé, lógicamente, pero sí acompañaba, porque yo venía vinculada a este grupo de mujeres, y a partir de ahí empezó todo un trabajo para concientizar sobre el tema de la mortalidad materna en los países de nuestra región. Y uno de los puntos importantes que excepto Chile, la mayoría de los otros países no teníamos programas eficaces, efectivos y suficientes de lo que en ese momento se llamaba planificación familiar. Porque la planificación familiar es la posibilidad de usar métodos para evitar embarazos en momentos en que no se quiere, no se puede, o bueno, que no son los que la pareja o la mujer solamente están planteándose como posibles. Esto era un elemento, y digo excepto Chile, porque Chile fue uno de los países pioneros en la región en adoptar programas de planificación familiar. Pero así todo, igual, ustedes saben que los métodos pueden fallar y por lo tanto Chile también tenía en ese momento, bueno, en ese momento no sé, porque justo lo había perdido, pero bueno, pero había tenido el aborto, lo que llamamos el aborto terapéutico, que Pinochet lo elimina. Entonces ahí se da la conjunción de que se elimina toda la posibilidad de una interrupción del embarazo avalada técnicamente versus un programa, bueno, en Chile de planificación familiar, pero que igual había mortalidad, aunque menos que en otros. Pero muchos de los países, e incluso el nuestro, no teníamos eso, porque nosotros, les quiero recordar también, que con esta idea y este principio desde nuestros fundadores de que tenemos un territorio muy grande, siempre tuvimos posiciones
en contra de la planificación familiar por parte de los gobiernos en función de que necesitábamos poblar el país. Pero ahí nos falló algo, y era algo que no se veía, que es que solamente no controlar la natalidad no nos asegura que íbamos a crecer en la medida en que se quería desde el punto de vista político. Y por eso, una de las cosas que pasaba en nuestro país es que no teníamos programas de planificación familiar para poder tener una mayor natalidad, pero nuestra natalidad se estancaba o bajaba. Y ahí viene el otro tema, que es el gran tema. Nosotros importamos población, nosotros tuvimos políticas de inmigración muy importantes, y esas políticas de inmigración, sobre todo, que estaban a principios de años o después a mediados de siglo pasado, eran no necesariamente de los países que ahora son los mayores migrantes para nosotros, que son los próximos o los vecinos o de nuestra América Latina, sino de Europa. Y entonces traían un valor cultural que era distinto al nuestro y que era un valor cultural de control de la natalidad, y lo empezaron a aplicar aquí. Entonces nosotros teníamos esa ambivalencia, que por un lado queríamos crecer y por otro lado no crecíamos suficientemente porque nuestra población, sobre todo la que tenía esa influencia, no aumentaba su natalidad. Y la que mantenía altos niveles de natalidad coincidía con ser población donde había altos niveles de mortalidad infantil. Entonces el balance entre los muchos niños que tenían estas familias versus todos los que se les moría no nos llegaba a compensar, digamos, esta baja de natalidad de todos los otros que, bueno, no tenían hijos. Digo esto porque nosotros tuvimos prohibido por un decreto 659 del año 74, nosotros lo llamamos decreto López Rega, un decreto que prohibió toda acción directa o indirecta de planificación familiar en los servicios públicos y en la seguridad social. Entonces no teníamos acceso a métodos anticonceptivos. ¿Qué hacía la población? Tenía que sacar plata del bolsillo, ir y comprar, y ni siquiera se conseguía a veces la receta, porque en los hospitales no la querían dar por miedo a ser penalizados. Si salía una mujer y mostraba que tenía de un consultorio y mostraba que tenía una receta de anticonceptivo, o lo mismo en los servicios de las obras sociales. Esto nos costó hasta el año 87 en que logramos derogar ese decreto que fue a su vez reforzado por la dictadura militar, que en 1976, en abril de 1976, al poco tiempo del 24 de marzo, lamentablemente, ratifica otra vez ese y lo amplifica con un nuevo decreto, el 3936. Esto hizo que nosotros tuviéramos desde el año 74 esta situación de no accesibilidad a métodos anticonceptivos o de planificación familiar. Por eso era tan importante tener una ley, porque en un momento dado, cuando costó tanto, recuperamos la democracia en el 83, y costó hasta el 87 poder eliminar ese decreto y empezar a tener. Por eso fue que decidimos que había que pedir una ley, porque un decreto, si nos llevó tanto trabajo, es difícil, pero se puede revocar. Pero una ley iba a contar con mayorías que nos iban a ayudar a perpetuarla. Y era una necesidad. Entonces, desde el año 92 luchamos, pero incansablemente por tener ley, y tardamos 10 años en tenerla. Pero vuelvo a Naciones Unidas. En el año 84 se realiza, cada 10 años, en Naciones Unidas se venían realizando las conferencias de población. Se realiza la conferencia de población y ahí los países
pobretones como el nuestro versus los países ricos y sobre todo que estábamos en la época de Estados Unidos, Reagan, que era un antiaborto. Entonces, por primera vez se da que al revés, Estados Unidos, que siempre promovía los anticonceptivos y el derecho de las mujeres a decidir, estaba en contra. Y todos los demás estábamos a favor, sobre todo los en desarrollo. E incluso el gobierno argentino. El gobierno argentino, que en ese momento participa en esa comisión, que no es la gente de salud, va la gente de planificación, porque como estaba muy orientado a lo demográfico, no era tanto el peso de la gente de los servicios de salud, del Ministerio de Salud, sino era más los que estaban planificando, bueno, tiene que crecer la población, tiene que bajar la población, ¿qué diablos hacemos para ver cómo compensamos desarrollo versus población, que siempre fue la falsa opción donde nos metieron? Entonces, ahí ya el jefe en ese momento, el secretario era de planificación, Surruil, ya presenta y acompaña y dice: nosotros creemos que se debe reconocer el derecho de las personas a decidir y no imponerle metas demográficas. Bueno, eso no tuvo una traducción directa en nosotros aquí, pero sí quedó en Naciones Unidas, junto con que todos los países unitariamente se ganó esa pelea, porque Estados Unidos quedó incluso con pocos de los países del norte acompañándolo, porque Europa siempre fue muy a favor de esto. Entonces, bueno, no tuvo un gran éxito. Pero entonces, esto sigue. Y en el año 92 se da la reunión de la ECO 92, ¿se acuerdan? En Río, era por el medio ambiente. Pero se juntaron todos los demógrafos y todos los de desarrollo social que fueron allí y tuvimos la pelea entre las mujeres y las ecologistas, que había muchísimas mujeres ahí metidas, empezando por la líder, que era la Gro Brundtland, la primera ministra de Noruega, y que era una abanderada de esto. Porque ellos insistían en que si no se controlaba el crecimiento de la población, no iba a ser posible el desarrollo. Tuvimos discusiones inmensas. ¿Por qué? Porque lo que tratábamos de explicar es que este es un derecho individual que hay que congeniarlo con el derecho colectivo, que es el interés de los países de que crezca o no la población. Y que si no se considera el derecho individual, las metas demográficas no se iban a lograr. Salvo lo que ya veíamos de los abusos, como por ejemplo en Brasil y en Perú, donde hubo servicios y programas y organizaciones que hacían esterilizaciones forzadas a las mujeres. Así se conseguían las metas demográficas. Pero esto no es una forma de respetar el derecho de las personas. Y en Brasil, justo donde fue la ECO, hubo todo el movimiento de las mujeres negras que reclamaron que ellas eran esterilizadas sin ser informadas, porque se entendía que había que disminuir su natalidad. Pero que las mujeres blancas no eran esterilizadas así, no eran forzadas, ¿entienden lo que reclamaban? Y era muy interesante porque las abanderadas de esto fueron una demógrafa negra muy bien reconocida y valorada en el mundo y una senadora negra de Río de Janeiro, que después fue gobernadora, Benedita, ustedes a lo mejor la sintieron nombrar, y fueron las abanderadas diciendo: es a nuestras mujeres a las que nos están esterilizando, no es a todas las mujeres. Iba focalizado a ellas y entonces abusaban porque creían que eran mujeres que, como tenían un menor nivel educacional, no meramente cultural, educacional, entonces no sabían a veces
leer o escribir bien y abusaban de eso los servicios. Y bueno, fue una denuncia terrible, pero además fue unas discusiones muy importantes con los ecologistas, pero conseguimos que ahí entendieran. Y al poco tiempo, el Club de París que tenía, no el que nos está ahora molestando con la deuda, sino el otro que seguía los programas de desarrollo, llega a la conclusión que con todo la nueva desarrollo científico en la producción de alimentos, ya el tema del crecimiento de población era superado por las posibilidades de que se iba a poder cubrir las necesidades de la población porque había posibilidades de crecer en la producción de alimentos, que era el gran núcleo en el cual se fundamentaban los ecologistas para decir, no ven que no da, no llegamos, no podemos. Bueno, esto hizo que cuando llegamos al año 94, internacionalmente, y íbamos a la próxima conferencia de población que tocaba, la otra había sido en el 84, en ese momento el Fondo de Población, unos años antes, convoca a las organizaciones de mujeres de todo el mundo y nos convoca a las latinoamericanas que habíamos tenido, bueno, esas luchas y esas cosas que nos habían seguido, y nos dice, bueno, va a ser de población y desarrollo, porque así no vemos como dos procesos separados, vemos dos procesos integrados. Y así fue como se pudieron reconocer los derechos reproductivos. Entonces, en el 94, por esta estrategia de juntar y de acabar, se acabó gran bandera que tenían. Yo a veces digo que bueno, que teníamos una lucha con las demógrafas, mujeres que también estaban con nosotras, pero había que decirles, miren, no nos podemos quedar con las metas demográficas que nos están abusando de nuestras mujeres. Entonces, ahí se consiguió por primera vez cambiar esto y quedó el reconocimiento al derecho a decidir de las personas sobre si tener hijos o no, con quién, cuándo, cómo, dónde. Esto no es menor. Y esto fue lo que cambió, digamos, este paradigma. Y a partir de ahí, nosotras que veníamos luchando con la presentación aquí en Argentina del primer proyecto de ley que presentaron algunas diputadas de ley de salud sexual y reproductiva, bueno, nos cansamos de apoyar a las diputadas que hacían leyes que se aprobaban en diputados, pero que llegaba a Senado y sucumbía. Hasta que en el año 2002 vieron, uno tiene que creer, ¿no? Los dioses o las dioses en este caso, o no sé si las diosas o las brujas, se alinearon en el planeta y se dieron 3 elementos fundamentales que hicieron que tuviéramos ley. Primero, que con el problema de la crisis que tuvimos, de la pobreza y del deterioro y demás, el mundo argentino y sobre todo los periodistas descubrieron la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y las que tienen más años, o los que tienen más años, se recordarán que Tucumán estaba todos los días en los diarios, porque se morían, porque tomaron a Tucumán como la provincia donde ocurría todo esto. Los sanitaristas nos habíamos pasado diciendo esto. Era lo básico que enseñábamos en la Escuela de Salud Pública y en todos los cursos de salud pública, porque esto era lo elemental que veníamos viendo. Bueno, se descubrió. Bueno, está bien, un adelanto. Segundo, que el ministro de Salud, sanitarista, y que venía conociendo todo esto, dijo, esto es lo que venimos diciendo independientemente del color político de quien maneje, así que esto es algo que hay que atender y hay que darle una solución, porque esto enferma y mata a muchas mujeres que no tienen acceso a estos métodos. Y después vino
el tercer elemento que nos lo permitió. El año 2001, en la elección del 2001, para el Senado, por primera vez se aplicó la ley de cuotas o de cupo. Y el decreto reglamentario especificó que, como se iba a elegir 2 por la mayoría y 1 por la minoría, que todas las listas de senadores tenían que tener en el primero o en el segundo lugar una mujer, porque si no, nunca íbamos a tener mujeres, porque si los 2 eran hombres al principio y solamente estaba en tercer lugar la mujer, cuando se combinaran no iba a haber. Esto, que fue un decreto que hace de la Rúa con el apoyo de la que en ese momento tenía el Consejo Nacional de la Mujer, que era Carmen Storani, pero donde todas las que habíamos trabajado, independientes del color político, de las ONG, de lo que fuera, que habíamos trabajado por la ley de cupo, nos alineamos ahí, dijimos, sí, eso tiene que ser así, porque lo que se había entendido en diputados para la ley de cupo era que el 30% era el techo, no el piso. Entonces siempre nos dejaban para el tercer lugar hasta que hubo un acuerdo en cambiar el decreto. Pero en este caso partíamos de entrada con esto. Y entonces se consiguió tener en el 2002 un Senado que tenía casi el 40% de mujeres. Ustedes se imaginan lo que era eso, era la primera vez que tocábamos el cielo con las manos en el Senado, que cuando teníamos 1 o 2 mujeres las cuidábamos y teníamos que tratar de apoyarlas porque las tenían ahí siempre marginadas y demás. Entonces fue realmente, esas 3 cosas hicieron más que sale de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Salud, que en ese momento estaba presidida por una mujer del partido oficial, en la Unión Cívica Radical, y uno del justicialismo. Y los 2 pusieron todo y salió una ley muy buena, dentro de lo que se podía. Siempre las cosas se pueden mejorar, pero salió una ley muy buena. Entonces teníamos que sale la ley de diputados, llega a Senado, encuentra eso y salió la ley, porque las senadoras le dijeron a sus propios gobernadores y todos los grupos de influencia: nosotros no podemos volver a la provincia y decirle a las mujeres que nos votaron que votamos en contra de este proyecto, porque nos matan, porque esto es una necesidad y no es solo de las mujeres, es de toda la sociedad argentina. Y así tuvimos ley de salud sexual y reproductiva. Esa ley que sale en el 2002 tiene 2 aspectos que se logran superar en el 2006, que es la educación sexual integral. En el 2002 sale solo para el sector público. En el 2006 tenemos la ley de educación sexual integral para toda la escolaridad. Y también salió la anticoncepción quirúrgica, no se pudo poner en el 2002. En el 2006 sale la ley, porque ustedes saben que ahí es diferente. En la parte de esterilización, que es la anticoncepción quirúrgica, tanto de mujer como de hombre, se afectaba la integridad, y eso estaba vinculado a la ley del ejercicio profesional de los médicos. Entonces no era de competencia de las provincias, es de competencia del nivel nacional. Entonces hubo que cambiar la ley nacional del ejercicio profesional para permitir esto, porque si no lo teníamos prohibido los médicos. Entonces, bueno, se consiguió, y en el 2006 conseguimos esto. Y esto fue un gran elemento, porque al principio mis compañeras feministas protestaban: esa ley es mala, mirá, no tiene la educación sexual integral para todos, solamente para la escuela pública, no tiene la anticoncepción quirúrgica, porque no entendían
que las leyes salen cuando se negocian, y se tiene que negociar para que el Congreso realmente sea en serio, y sale lo que se consigue en consenso. Y no podemos decir, si no sale así, no se hace. Porque si uno se pone así como legislador, es un mal legislador. Discúlpenme, esto es una opinión muy personal, pero la vengo repitiendo y diciendo, porque la verdad es que cualquier legislador tiene que ser y estar abierto, hombre, mujer, de cualquier género que sea, a discutir, a negociar, porque se sabe que ninguna ley, o muy pocas, entran y salen igual si hay un proceso de negociación que se debe dar, y es lo que uno espera que se dé, incluso para tener la representación de las minorías, porque por eso es tan importante que las leyes se discutan bien en diputados donde está mejor representadas las minorías. Entonces, si nosotros queremos ser realmente pluralistas y democráticos, tenemos que aceptar eso. Después, claro, se negocia y si no se consigue la mayoría, bueno, ahí sí se pierde, pero tiene que haber esta capacidad de negociación, de discusión. Entonces, bueno, tuvimos la ley, después tuvimos esta corrección, ¿y qué nos quedaba? Y nos quedaba el aborto, nos quedaba ahí atragantado el aborto. Entonces, eso fue la última lucha, porque ahí lo que hay que entender es que quienes defendemos, y yo soy uno, ustedes lo saben, así que defendemos el derecho al aborto, no lo defendemos con leyes que obliguen, ni por acción ni por omisión. Por acción es cuando se dice no se puede y chau. Por omisión es cuando no se menciona, que es casi lo mismo, ¿vieron? Una forma de, bueno, no hablo de esto, no existe, pero la realidad existe, las mujeres se siguen muriendo, las mujeres... Entonces, bueno, la discusión de esa ley, primero fue importante que la campaña por el derecho al aborto tomara la integralidad del problema, porque el aborto es lo último, pero antes tenemos la cadena de la educación sexual integral y tenemos de los servicios de salud sexual y reproductivo. Si esas dos cosas funcionan bien, lo que llega al final es muy poco, es poco, porque las mujeres que pueden usar un método anticonceptivo, si en ese momento no puede reproducirse, o las que pueden, porque tienen conocimiento, tuvieron educación sexual, saben cómo hacer para defender su derecho y ejercerlo. Entonces lo que llega al final es poco, son los abusos, son las violaciones y son las fallas de los métodos. Pero necesitamos las otras dos cosas. Entonces tomar la integralidad es muy importante, porque si no, parece que lo único que se mira es este último problema. Y en realidad esto es, lo último es la consecuencia de qué pasó antes. Si no, no es completo eso. Bueno, cuando fue la discusión, no les quiero, ustedes lo saben, esto ya mejor que yo, la verdad es que en el Senado el gran problema que tuvimos cuando en agosto no se aprobó del año, estamos 2018 era ahí, ¿no? Sí, 2018, fue que lo que no tuvieron ni los unos ni los otros fue vocación de consenso. Y yo lo digo para los dos sectores, los que representaban o los que yo esperaba que me hubieran representado mejor, que eran los que querían que saliera la ley, y los que representaban a los que no querían la ley. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes se acordarán que el sector que representaba a quienes estaban apoyando la ley dijo, no, o se aprueba como viene de diputados o nada. Eso es cuando yo digo que es ser mal legislador, ¿entienden? Es no entrar en una negociación, no aceptar que todo exige negociación. A mí me encanta si me dan la razón, pero lamentablemente no siempre me dan la razón y tengo que entrar a discutir, tengo que entrar a ver cómo encuentro la razón.
Y eso es lo bueno de Naciones Unidas, que nos obliga a discutir y a discutir a ver si encontramos consensos. Y solamente se llega a votar en un nivel extremo y cuando ya no hay nada más que hacer. Pero bueno, el otro grupo tampoco, y fue tanto lo del otro grupo y se sentía tan fuerte porque tenía los votos, los que no querían, que ni siquiera armaron un dictamen que iba a ser de mayoría. No lo armaron, se aprobó, se dijo sí, no, y así quedó. Esto tampoco es buena técnica legislativa, digamos, ¿no? Uno tiene que hacer dictámenes en los cuales también se expresan los motivos, no meramente lo que fue la exposición cuando se hizo la discusión. Entonces, bueno, ahora tenemos, pero antes de la IBE tuvimos la ILE, y la ILE fue muy importante el proyecto FAL, porque ahí, cuando la Corte Suprema le llega ese caso que no tenía nada que ver y que ellos dijeron, bueno, esto ya está perimido. Sin embargo, dijo no, porque todavía son temas que se discuten. Entonces vamos a dar lo que es la interpretación correcta del famoso artículo 86 de nuestro Código Penal desde 1921. Entonces nosotros ahora estamos con el abanico de leyes, porque ¿qué pasó cuando se aprueba la de la IBE? Que eso creo que fue también lo muy positivo en la última presentación que se hace del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se hace el proyecto de ley de los 1000 días en Espejo, que fue el apoyo a las mujeres que querían seguir con un embarazo. Porque yo les dije que nosotros nunca queríamos que se obligara a la gente ni a hacer una cosa ni a hacer otra. Pero entonces aquí se consiguió con esa, yo digo que es la ley Espejo, porque era la contracara de la IBE, esa ley Espejo dio la posibilidad no solo de que las mujeres que querían seguir ese embarazo lo pudieran seguir, sino que tuvieran adicionales beneficios. Y esto no es menor, porque son sectores carenciados, son sectores que tienen problemas. Entonces, me parece que esas fueron medidas muy interesantes y muy inteligentes. Entonces tenemos ahora toda la batería de leyes, pero a ustedes todavía les van a llegar estos problemas. ¿Por qué? Porque la ley de educación sexual integral todavía no se está implementando plenamente. Y ese es un problema. Ustedes ahora tienen una ley provincial de educación sexual, además de la adhesión a la nacional. Eso es muy importante. Pero siguen teniendo problemas porque hay escuelas, hay directivos, hay sectores que no lo quieren. Y esto es un problema. Segundo, los servicios de salud sexual y reproductiva están en la provincia, existen, pero todavía hay dificultades. Una de las dificultades que tenemos que creo que es importante es que muchas veces no se tiene en cuenta que ustedes tienen mucha población de sectores de pueblos originarios, que no hablan y muchas veces son las mujeres, porque son las que quedan recluidas en las comunidades, los hombres como salen a trabajar, que no tienen capacidad de comunicarse en español. Y ahí a veces no tenemos en los servicios de salud la capacidad de tener la traductora, de tener la persona que ayude a que la mujer entienda eso y lo que le dicen en el servicio de salud, e incluso como a veces cuando hacen el reclamo y llega al nivel de ustedes, de la justicia, también ahí hay problemas que hay que buscar a ver quién, para que la mujer entienda, porque si no, no saben. Entonces, este es uno de los temas. Otro de los temas es que en muchos lugares alejados no hay acceso, se dificulta, no existe la posibilidad.
y en otros porque todavía hay quienes, por ejemplo, en los servicios de salud, no creen que el dispositivo intrauterino es un método no abortivo, como lo es. Y entonces no lo indican porque creen que va a producir abortos. Y no, el método lo que actúa, el dispositivo intrauterino, es disminuyendo la velocidad de los espermatozoides y así no consiguen llegar a tiempo a fertilizar a los óvulos. Y entonces se pierde el óvulo y no hay... Pero ese es el mecanismo. Por eso tienen el cobre, los hilos de cobre y están embebidos con una hormona que es así como actúa. Pero existe todavía la idea que esto es mecánico y que entonces se juntó el espermatozoide con el óvulo, lo fertilizó el espermatozoide y lo que pasa es que porque está ahí metido el DIU, no se va a producir el embarazo y entonces es un aborto muy precoz. No es así, es totalmente, y eso está totalmente comprobado, pero bueno. Pero todavía existe ese concepto, entonces se niega. ¿Y para qué les digo la anticoncepción quirúrgica? Todavía hay quienes, bueno, se niegan, quieren que tenga el permiso del esposo, que haga estudios que no son necesarios. Digamos, hay una serie de factores por los cuales a la gente se le impide, y sobre todo a las mujeres, tener acceso a un derecho que tiene que estar garantizado. Cuando llegamos al ILE o a la IBE, bueno, eso crece al máximo. La ILE es tan antigua y sin embargo todavía tenemos dificultades. Es muy importante que ustedes entiendan que es un derecho, que esto no se le debe de imponer a nadie que lo haga si no quiere, pero no se le debe prohibir a nadie que lo solicita. Y sobre todo la cantidad de niñas menores de 15 años que quedan embarazadas producto de abusos, porque en todos esos casos no pudo haber consentimiento. Ustedes saben que internacionalmente hablamos de que las menores de 15 años no tienen capacidad todavía de consentir. Ustedes me van a decir, bueno, pero si tienen capacidad de tener relaciones sexuales, hay muchas que no tienen idea que esa es una relación sexual. Por eso, cuando los colegas en los servicios de salud dicen, pero vino y no nos dijo nada, las chicas, porque hay que entender, a veces parece que lo saben todo y no lo saben todo. Y más en algunos sectores. Lo que pasa es que les da vergüenza decir que no saben, porque ahora las indican de tontas, está la presión de los pares, que hay mucho, se afecta mucho, por eso es necesaria la educación sexual integral, para enseñar desde cosas del cuerpo clásicas hasta también cosas que no son biológicas y que son más sociales, como el concepto de que, bueno, una mujer es mujer aunque no haya tenido nunca hijos y haya decidido no tener hijos, ¿se das cuenta? Si no, seguimos con la idea que todavía, que si no es madre, no es. Y los servicios de salud en eso son terribles, porque les mandan mensajes contradictorios a las chicas. Cuando viene una nena de 12 años, o de 13, o de 14, y pide un método anticonceptivo, la mandan de vuelta y se le volvé con un mayor, no sos muy chiquita. Después cuando vuelve con la pancita, esa u otra, no importa, le abren la puerta enseguida, la atienden. ¿Por qué no actuaron antes? ¿Por qué no explicaron antes? Ellos tienen una responsabilidad de informar, de aportar, de dar, no es solamente la escuela, también el servicio de salud, y no lo hace. Entonces las chicas y todo su ambiente que dice, bueno, en realidad recién nos consideran en los servicios de salud, en nuestra familia, nos empiezan a atender cuando vamos a ser madres. Entonces hay que embarazarse, porque si no,
no somos. Es terrible eso, ustedes se dan cuenta, ¿no? Bueno, esto pasa todavía y eso es lo que nos preocupa en el embarazo adolescente. Y eso es lo que todavía está ocurriendo. Por eso, esas nenas que piden, que quedan embarazadas y que no se dan cuenta, pero dicen, quiero que me saquen esto. ¿Vieron? Las chicas dicen eso. No sé si a ustedes les llega así, pero a nosotros en los servicios de salud o en las consultorías que hacemos, que nos consultan a FEIM, quiero que me saquen esto. Se dan cuenta que es algo que las moviliza, que no lo pueden llamar muy bien y que no han entendido. Muchas de esas nenas no saben qué es una relación sexual, no tienen ni idea, creen, sí, más o menos, pero ni se lo... Entonces, no se dan cuenta de eso. Algunas directamente pasan, nunca tienen la menarca, la primera menstruación, porque vienen siendo abusadas y teniendo relaciones sexuales y las enganchan justo, quedan embarazadas y nunca tienen... Bueno, a esas chicas, a esas nenas en realidad, negarles una ILE es realmente un problema muy serio, por 2 o por 3 motivos. El primer motivo, que ser madre a esa edad no están con capacidad de ser madres. Por eso, en esas maternidades tan precoces, hay más mortalidad materna, mortalidad infantil, porque no tienen la capacidad todavía, además de que son más pobres, pero además todavía no tienen la capacidad para poder, no sé si me explico, para poder saber bien cómo cuidar a ese chico. Entonces, claro, son chicos en general o bebés cuidados por las madres de ellas o las hermanas mayores, porque ellas no. Pero segundo, son chicas que van a quedar en mayor nivel de pobreza, porque esas chicas, si no dejaron ya la escuela, la van a dejar, no van a poder insertarse en mejores lugares de trabajo y van a ser todavía más pobres. Van a tener mucho más hijos, porque una de las cosas que pasa es que después se vuelven, seguramente no van a seguir con esa pareja que las embarazó, sino que van a cambiar y van a tener que estar buscando de embarazarse para ver qué pareja las va manteniendo. Es terrible lo que les digo, pero es así. A ver quién las mantiene. Y ahí no entra el amor, no, miren, todo lo romántico quedó totalmente por fuera. Es una realidad, ellas necesitan que alguien las ayude a sobrevivir, porque además están en familias pobres en general también. Entonces, el otro problema es que como no están biológicamente preparadas, no pueden tener un parto natural, porque la mayoría de ellas todavía no se les ha formado bien la pelvis. Entonces pueden quedar con deformaciones óseas muy importantes que va a traerles consecuencias después. Y lo otro es que esas microcesáreas que hacen dejan lesiones en un útero que todavía no se ha terminado de formar. Es muy distinto un útero de alguna de nosotras, sobre todo de ustedes, las de más jóvenes en edad fértil todavía, que ya se ha terminado de formar y que tiene capacidad de cicatrizar, de recuperarse y demás, que un útero de una nena que todavía no se terminó de formar bien y que va a recibir esa cirugía, esa iatrogenia, y que no sabemos bien cómo va a reaccionar a eso. Entonces, este es otro de los problemas que hay que entender, que negarle eso, negarle la ILE, realmente va a ser un problema psicosocial y biológico, y que no le va a hacer bien ni a esa niña ni a ese bebé, porque mueren más esos bebés, tienen mayor mortalidad. Porque la otra cosa es que muchas veces nacen ya mal porque vienen con bajo peso al nacer, porque esas chicas tienen algún grado de malnutrición que se agiganta con el embarazo y entonces son niños o niñas o bebés de bajo peso que van a acarrear eso y puede ser que tengan mucha más frecuencia de ser desnutridas
y de tener menos posibilidades de sobrevida. Por lo tanto, la ILE creo que sigue siendo un tema que a ustedes les llega, creo que les llega mucho, y que es muy importante que ustedes puedan entender que independientemente de lo que pueda ser la opinión de cada uno, cada una o cada une, puedan ponerse en los zapatos o en la personita esa que tienen delante y que le puedan dar una salida que no le arruine la vida por el resto de sus días. No porque tener un hijo arruina la vida, es en el momento en que se tiene. Después muchas de estas chicas dicen, sí, no, claro, es lo mejor que tenemos, pero por él dejé de estudiar y ahora ya no puedo, ya no puedo. Entonces, no es que se arrepienten de la maternidad, lo que sienten es que perdieron una posibilidad incluso de darle más bienestar a sus hijos. Esto es algo que lo vemos también mucho y que da mucha pena y que entonces uno trata de ver cómo se puede hacer para que recuperen por lo menos la escolaridad, pero que sabemos que es mucho, mucho más difícil. La IBE está muy nuevita, no sé si les ha llegado ya algo, está todavía muy nuevita, pero en eso nuevito que está, lo más importante que hay que ver es que tenemos las dos leyes. Entonces, quien pide la IBE es necesario que se le informe y se le dé la posibilidad. Quien no pide la IBE, hay que también informarle la ley de los 1000 días, porque ese es un beneficio. Entonces, el servicio de salud es clave para esto. Yo les voy a plantear un tema que me puso muy mal la semana pasada y lo sigo diciendo. Ustedes disculpen, a lo mejor van a decir, siempre repite lo mismo esta señora, pero creo que es algo que nos tiene que enseñar. La semana pasada salió en los medios el caso de una nena de 12 años de Misiones que llega a un hospital de una ciudad, creo que era Oberá, porque ella era de un pueblo que era Villa Jardín o algo así, que había sido abusada, que queda embarazada, que consultó 2 veces en los servicios de salud, nunca se le informó. La madre y la niña pedían interrumpir el embarazo, nunca se les informó de ese derecho. Al final hacen un procedimiento inseguro, clandestino, y entonces cuando llega a ese hospital local, la derivan a este hospital de mayor complejidad, pero en un estado grave por una complicación de las que se tiene con los abortos clandestinos. Entonces ahí fue increíble. Todo el mundo, de los lectores del diario, de lo que salía, era, bueno, pero qué barbaridad, ¿quién hizo? Vamos a buscar y a culpar a quién hizo ese aborto. Y nadie se preguntó quién no le informó a la niña, quién no cumplió con su tarea. Esta chiquita consultó la primera vez cuando estaba, creo que en la 9ª semana de embarazo, ¿entienden? Nadie. Entonces, ¿cómo no vamos a mirar eso? Eso debe de ser mirado. Ese es un servicio que no cumplió su función. Y ahora lo único que se mira es vamos a penalizar al que lo hizo. Sí, penalicémoslo, pero mientras tanto, ¿cuántas niñas, si vamos a buscar y le damos y le promovemos que ese que no cumplió empiece a cumplir, cuántos casos vamos a evitar de otras niñas que lleguen con este estado tan grave? ¿Entienden? Eso es lo que no se entiende, que es un método, son formas de prevención, que son formas de evitar males mayores y sobre todo, permitir que se difunda un derecho que quien no lo quiera no va a estar obligada, pero quien lo pide y lo necesita tiene que saberlo para no llegar al final con esa situación. Yo no sé ahora cuál fue, porque desapareció el caso, cómo fue el resultado.
Espero que la chiquita esté mejor, porque seguramente si hubiera tenido un desenlace negativo nos hubiéramos enterado. Pero la verdad es que todo lo que tenemos que poner es para evitar que otras chicas que llegan en iguales condiciones a esos servicios donde ella fue y a otros de esa provincia o de otras provincias, no les pase lo mismo. ¿Mm? Que no les vuelva a pasar lo mismo. Entonces, esto no es aquí lo que hay que entender es que estas penalizaciones son para educar, porque si uno deja impune lo que se transmite es, bueno, podemos seguir haciendo lo que nadie nos castiga. Y los castigos no son para matar a la gente, sino para que esa persona revise su conducta, pero también quienes la rodean y quienes están, como otros dentro del Poder Judicial, empiecen a entender que las conductas de uno individuales son también un reflejo e impactan en las conductas de los demás, e impactan en cómo se van a perpetuar o no estas cosas. Entonces, eso me parece muy importante y por eso creo que es útil estos diálogos, porque la ley Micaela es muy linda, pero la ley Micaela no es un cursito meramente, es revisar nuestras conductas, es revisar qué tanto conseguimos incorporar, porque el enano fascista lo tenemos todos, yo también, ustedes todos, aunque queremos luchar. Entonces, cada vez que revisamos una conducta nos decimos, ay diablos, mira, aquí no hice esto, aquí debería haber hecho esto. Entonces, una forma de que uno va aprendiendo y va viendo cómo puede mejorar, no por el curso, por mirarse en uno mismo y el tomar lo del curso como un análisis que ojalá no sea individual, ojalá sea grupal, porque uno en grupo aprende y aprende más. Nosotros, ustedes saben, en la medicina, una forma buena de aprender son lo que se llaman los lugares en los cuales las especialidades hacen los ateneos en que se revisan casos. Entonces, generalmente los médicos más jóvenes creen que cuando se va a hacer un ateneo y van a tratar un caso que ellos estuvieron, uy, todas las miradas van a decir, ay, me van a criticar, qué sé yo. Después se dan cuenta que esos ateneos no son para una crítica directa a ellos, sino es para que todos aprendan de cómo frente a un caso similar hay que actuar y vean cómo, porque, bueno, no nacimos con todo esto y se nos van cambiando conductas y se nos van cambiando también acceso a nueva información. Entonces, yo creo que esto es, por eso creo que es bueno estos diálogos, creo que es bueno que ustedes entiendan algunas cosas de la medicina o de la salud y que nosotros entendamos algunas cosas de la justicia, porque si no, no se da un diálogo que es necesario. Y entonces el diálogo necesario es que nosotros no sabemos de leyes, pero ¿qué hacemos? Se lo pasamos al Poder Judicial, que decida. ¿Y qué ha dicho muchas veces la Corte o los tribunales superiores o los jueces? Ustedes, los médicos, son los que saben esto, no nos tiren la pelota a nosotros. Disculpen que no es nada académico mi lenguaje, pero esto lo tienen que poder resolver ustedes. Si ustedes tienen dudas, consúltenos, pero no nos tiren la decisión, porque yo no sé si a esta señora o a esta mujer en esta condición especial se le puede aplicar el mismo método que se le puede aplicar a otra, porque puede tener condiciones especiales que él no sabe. Ahora hablamos con la pandemia hablamos de la comorbilidad, pero antes no hablábamos de eso. Entonces, una mujer que es hipertensa es distinto a una que no es hipertensa. Una que tiene insuficiencia renal grave no es lo mismo. Entonces, el juez no tiene por qué saber estas diferencias. Esto es algo de los médicos. Ahora, si se da un diálogo en el cual, bueno, tengo esta paciente y ¿qué pasa? Los médicos tienen miedo
a que la justicia, ante un litigio o una denuncia que se les haga de mala praxis, los castigue sacándole la capacidad, ¿cómo se llama? La matrícula, etcétera. Entonces, bueno, ustedes saben que hay todo un desarrollo de un mecanismo de denuncias, de manejo de denuncias de mala praxis que están siendo muchas veces promovidas y los médicos se aterran. Incluso las organizaciones de médicos les toman de sus honorarios un alto porcentaje para pagar los seguros para poder cubrir después la parte legal si los llegan a denunciar. Entonces hay que entender que hay estos aspectos, digamos, por los cuales a veces dicen, vaya para allá, usted decida porque tengo miedo que después me castiguen, me llegue un problema de mala praxis. Entonces, bueno, creo que estos son los diálogos que hay que tener previos a que lleguen los casos, porque cuando llega el caso, los unos y los otros estamos metidos ahí, no se puede hacer grandes diferencias. Entonces hay que hacerlo previamente. Los otros días en la Universidad Nacional de Córdoba di una charla sobre la ley Micaela frente a los derechos sexuales y reproductivos, que fue todo en base a casos, porque no puedo hablar de cosas teóricas, tengo que hablar de casos. Si no hablo de casos, queda como teórico. Hoy les quise dar este panorama para que entendieran que lo que fue pasando aquí es lo que está pasando basándose en un sistema de derechos humanos que fue el que justificó y el que fue la esencia y sigue siendo la esencia de la existencia de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas nace como la unión de las naciones para la defensa de los individuos. Y en la defensa de los individuos está la defensa de los derechos de los individuos. Lo que pasa es que nace en el 45 y recién en el 48 se hace la Carta de los Derechos Humanos. Se tardó en elaborar eso. Y se veía más en ese momento al derecho a la vida y a los derechos más elementales, hasta que aparecen los derechos humanos de segundo grado, y entonces aparece el convenio o el tratado de derechos económicos, sociales, culturales y políticos, donde está el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y ya aparecen que es más que la vida, porque es cómo se da la calidad de vida, porque yo no solamente quiero vivir, sino quiero tener acceso a trabajo, a educación, a un nivel en el cual la vida sea digna. Y eso muchas veces es la gran dificultad. Entonces, a veces vamos teniendo este problema. Y por eso también los tratados de derechos humanos obligan a cambiar las leyes. Y al cambiar las leyes, llegamos a ustedes. Llegamos a la justicia con la judicialización y entonces necesitamos que ustedes también entiendan esto. Y fue muy bueno que al principio, antes de tener cambios en la legislación, tuviéramos ya algunos fallos de la justicia que se basaban en, por ejemplo, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. En el año 87 hubo un caso de una enfermera de un sanatorio importante de la ciudad de Buenos Aires que hace un pleito, un litigio, denuncia al empleador porque ella era jefa de servicio de enfermería en un turno y el otro turno, que era un varón, ganaba más que ella. Entonces hace a igual trabajo, igual salario. Y los abogados le hacen todo, qué sé yo, pero
el tribunal estuvo sensacional y dijo, no, esto ya está en la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Eso ya lo dice la CEDAW, la señora tiene razón y le dio la razón. No se lo dieron los abogados de ella. Yo siempre lo recuerdo porque ella después se acercó en ese momento, nosotros en el ministerio, yo en ese momento estaba en el ministerio, en el programa Mujer, Salud y Desarrollo, y se acercó y dijo, miren, esto hay que difundirlo, porque yo estuve muy bien acompañada por mis abogados y todo, pero si no hubiera sido porque la justicia tomó en cuenta lo que era la CEDAW, a mí este juicio no lo gano. Entonces esto hay que difundirlo para que se sepa. Y tal cual fue realmente. Entonces, ustedes tienen un papel muy importante, ustedes tienen muchas veces las posibilidades de no solamente actuar frente a un fallo en una posición de resolver una situación individual, sino de sentar jurisprudencia para los demás. Y esto es lo importante, que se siente esa jurisprudencia que va a ayudar a que no se repita más eso o que eso se cambie. Por eso es que yo me siento mucho más cerca porque como yo no hago atención directa, sino que estoy en la epidemiología que busca prevenir, llegar a más casos, siempre estoy viendo no el caso individual, sino cómo hacer llegar a más, porque no queremos que más mujeres sufran, que más niñas sufran. Entonces me siento un poco más cerca de ustedes que de mis colegas que lo que están haciendo normalmente es la resolución solo del caso individual. Y está bien, los casos individuales nos dan la sumatoria, pero tenemos que sentar bases para futuro. Bueno, yo creo que hablé muchísimo, espero preguntas, comentarios, críticas. Vi que había cosas en el chat, pero no pude seguirlas. Ustedes me dirán. Muchas gracias por haberme escuchado y haberme seguido en esta conversación. No sé cómo seguimos. Si alguien quiere preguntar algo, puede directamente prender su micrófono y hacerle la pregunta a la doctora o algún comentario. Si no están de acuerdo también, me encanta. Doctora, con respecto a IBE, obviamente se está implementando, pero vio que hubo fallos en contra del derecho a decidir. Por ejemplo, en San Juan, que hubo un juzgado civil y comercial que falló en contra de, la medida cautelar para que la persona, la mujer, no se haga el aborto. ¿Usted qué opina de este tipo de fallos? Bueno, primero te quiero decir que todos esos fallos han quedado luego denegados a nivel, los que fueron positivos a nivel de los tribunales superiores. El último fue en Córdoba, justamente, que lo presentó un abogado que pertenece, que ahora es un diputado provincial, pero que pertenece a una organización que ya tradicionalmente también había objetado y quiso paralizar la ley de salud sexual y reproductiva en el 2002, y entonces todos han sido denegados por los tribunales superiores, porque al tener la interpretación para la ILE de la Corte Suprema y también en el caso de la IBE, no progresan. Pero lo que me parece es que en esos casos los jueces están siendo orientados más en el fallo por su propio pensamiento y no por el reconocimiento de la ley. Entonces, eso es lo que yo les decía antes de tomar esa distancia, de que uno tiene que
poder identificar que, bueno, esto yo no lo haría, pero aquí quien me lo está planteando lo necesita, lo quiere, lo pide. Yo tengo que tomar la distancia. Los jueces no tienen lo que suelen ampararse los médicos, que es la objeción de conciencia. Pero también les quiero decir que la objeción de conciencia no es institucional, es individual. Y que las instituciones, quiere decir los servicios de salud, privado, público, obra social, lo que sea, tienen que dar respuesta. Entonces, no importa, el médico puede ser objetor, pero la institución no. Entonces, si cuando hay que todos mis médicos son objetores, bueno, usted tiene que tener previsto eso para ver qué hace. Tiene 5 días, la manda a la mujer, pero no que vaya por sus medios, la lleva usted con la ambulancia o a un servicio que se lo hagan, o trae un profesional que se lo haga a su establecimiento, como ha pasado en un hospital en Tucumán, ¿se acuerdan? Todos eran objetores de conciencia. Bueno, dijeron, bueno, que vengan unos profesionales, y fue un matrimonio de médicos que hacen la prestación en su vida profesional, fueron al hospital, hicieron la prestación y le dieron una respuesta a la mujer en ese caso. Entonces, eso es lo fundamental y esto es lo que hay que velar. No se puede aceptar la objeción institucional, porque las instituciones es lo mismo que yo le dijera, no, mire, en este es un sanatorio que pertenece a la comunidad de testigos de Jehová. Esta comunidad no practica, no cree, no practica las transfusiones. Entonces no va a atender a pacientes que vengan con shock. Ustedes saben que en los primeros accidentes lo primero que pasa es que uno se shock. El shock es que se baja la presión y que se pone a punto de morirse por una hemorragia, por una cosa. Bueno, entonces sería lo mismo que eso, no puede la institución. Entonces, ¿qué hacen las instituciones de ese tipo? Bueno, con los testigos de Jehová le hacen una transfusión de plasma, que eso sí pueden hacer, y derivan inmediatamente, una vez que compensan al paciente, lo derivan a un lugar, pero también lo tienen que compensar, porque en el momento del agudo no lo pueden trasladar porque se puede morir. Entonces, bueno, esa es una solución, pero ellos encuentran su solución sin alterar, y si no, tienen que hacer la transfusión. Y bueno, hay que, primero de todo, estamos para responder a la necesidad de la población. No sé si te contesté. Sí, doctora. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, le agradecen por la disertación y le preguntan ¿por qué el sector de salud se resiste a capacitarse en materia de derechos reproductivos? Ay, ay, ay. Me ponen frente a mis colegas, pero como yo ya sé que hay muchos que no me quieren, no hay problema. Hay otros que me quieren y bueno, está bien, no es problema que me quieran o que no me quieran. Es problema de estar tranquila conmigo mismo. Miren, las resistencias vienen por varios mecanismos. Primero, porque hay mucha dificultad en incorporar conceptos nuevos. Nosotros no logramos que la Facultad de Medicina, a donde van a formarse nuestros chicos y chicas que van a ser los futuros profesionales de la salud, porque no son solamente los médicos, incorporen bien los derechos sexuales y reproductivos. Por primera vez estamos viendo en la Universidad de Buenos Aires, creo que lo vimos antes en la Universidad Nacional de Rosario, pero ahora en la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de legales, que para nosotros era una cátedra que es básica, no incorporaba esto, ahora lo está incorporando, lo está planteando, está poniendo todas las leyes y está consiguiendo. Eso tiene que ser enseñado ahí. Pero todavía hay un divorcio
entre estas cátedras que enseñan lo legal con los que enseñan la práctica de la ginecobstetricia. Ahí hay ¿entienden? No hay un acople bien. Entonces nos está pasando, por ejemplo, que hay una resistencia en la educación de los servicios de ginecobstetricia a incorporar, por ejemplo, por la ley de ILE o el protocolo de ILE y el de IBE, el aborto medicamentoso. ¿Qué es el aborto medicamentoso? Es el aborto que se produce por la ingestión por boca o por la ubicación en la vagina de un medicamento. En realidad necesitaríamos dos, pero todavía aquí solamente tenemos uno reconocido, que es el misoprostol, y que es el que produce una pérdida y un aborto en el cual no va a ser, en la mayoría de los casos, necesario la intervención quirúrgica tradicional que era el legrado. Esto es algo que está en el mundo totalmente reconocido. En nuestro país hay una gran resistencia. Entonces, los médicos, hombres o mujeres, o insisto, de cualquier género, que están aplicando los protocolos de ILE, y ahora creo que más los de IBE, no son los especialistas, porque hay muchos que sí, ¿no? Por suerte, pero hay todavía una gran resistencia a incorporar este método. Entonces vuelven al método del legrado. El método del legrado, inclusive ni siquiera en las formas más modernas. Las formas más modernas son o la eléctrica o una que es directamente la aspiración manual, que se llama AMEU, y que es mucho menos iatrogénica, incluso con la eléctrica, que es con una jeringa, hacer vacío para sacar, digamos, el material ya implantado, desde ya siempre en periodos iniciales. Esto es mucho más, menos iatrogénico, genera mucha menos lesión, pero tenemos dificultades. Entonces, quedan en las vitrinas estas AMEU que el ministerio compra, que distribuye, y se sigue usando el método del legrado. Yo entiendo que el legrado es un método, pero es un método quirúrgico, y como método quirúrgico tiene el riesgo de la anestesia, el riesgo de las adherencias que deja, y que por lo tanto es una mayor frecuencia de casos luego de esterilidad en esas mujeres. Y además de eso, requiere más recursos. Por ejemplo, yo que estudié hace muchos años en Colombia, en Cali, en esta ciudad que ahora se está nombrando tanto lamentablemente por la persecución, pero esa Universidad del Valle que ahora aparece, que es donde se reúnen los estudiantes con los grupos de indígenas y demás, es una universidad modelo, tengo que decir, no porque yo estudié ahí, pero porque es una universidad modelo, en serio. Ahí, digamos, yo descubrí cosas que no me habían enseñado aquí y que ahora se siguen no enseñando, ¿entienden? Entonces, esto es lo que no podemos seguir, negando que hay avances tecnológicos, médicos, y que significan que además, yo veía en Colombia, ahora en los equipos estos que tienen la aspiración eléctrica, que es más parecido al legrado, las mujeres se quedan ahí unas horas después del procedimiento, no se tienen que internar, se quedan ahí y después se van a su casa. Si es la MEU, también, y mucho más rápido.
Si es el misoprostol, la mujer ni se interna, solamente va a haber un grupito. Y además, en caso del misoprostol, la mujer ubica en qué momento le viene bien aplicárselo, en qué momento lo hace, y es mucho más autorregulado por ella. Y lo único que se le pide y se le educa es, mire, esté atenta, va a tener dolores y va a tener hemorragia. Si los dolores o la hemorragia o ambos son muy fuertes y perduran, enseguida consulte. Pero eso hace que la consulta y el problema se va a limitar, como lo vemos en otros lugares, a menos de un 5% de los casos. Entonces, esto es algo que no se lo podemos negar. Y ahí está la resistencia de los colegas. Y esto es lo que yo creo que tenemos que lograr, que haya esta unidad entre el conocimiento de la ley, que ahora parece que en una universidad, yo pongo el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires porque era una de las más resistentes, Rosario empezó mucho antes y creo que algunas otras, pero quedan todavía varias resistentes que hay que romperle eso, que en legal lo está enseñando y que sin embargo no consigue llegar a otros niveles. Doctora, acá hay una pregunta de la doctora Laura Flores, que dice, en los foros ambientales algunos se refieren a la necesidad de poner metas poblacionales globales como medio para frenar el cambio climático y otros desastres ambientales. ¿Piensa que esto puede ser una nueva amenaza a los derechos reproductivos de las mujeres? Sí, seguro, y esto ya lo superamos, como yo les dije, en la ECO 92 y después en el 94. No hay estudios que avalen eso, absolutamente. Entonces, esto es retrotraer algo en lo cual el mundo avanzó. Así que me parece que ahí tenemos que ver cómo se puede actualizar, pero busquen información y demás, porque esto no hay cosas que no se sostiene, digamos, desde el punto de vista científico. Otra pregunta es, en el contexto de la lucha por los derechos reproductivos adquiridos, ¿qué opinión le merece la voluntaria omisión del legislador de regular las técnicas que propician la maternidad subrogada, cuestión que se dejó de lado en la sanción del Código Civil y Comercial? Bien, yo creo que hay que expedirse, porque lo que les dije antes, la omisión, no hablar de algo no es que no pasa algo, sino es directamente no dar respuesta a una necesidad y que eso quede librado a lo que sea. Y eso no me parece bien. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la subrogación en nuestro país por el riesgo de que ante la situación de pobreza que vivimos, va a haber muchas mujeres que ni siquiera por su propia voluntad, por la necesidad de la familia, van a ser subrogantes para poder asegurar ingresos a la familia. Y antes hablábamos, cuando fue la discusión del código en el Congreso, hablábamos de que se iban a poder comprar una casa. Ahora digo que van a poder subsistir un poco, unos meses y nada más, porque la situación se ha empeorado. Pero por eso creo que hay que tener una definición. Yo estoy por no aceptarlo. Y ahí sí comparto la posición de la Iglesia Católica, con la cual no comparto la posición de negar el derecho al aborto tan negativamente que no se puede hablar de esto. Pero ahí sí compartí y voy a seguir compartiendo, y creo que hay diferentes opiniones, pero que me parece que en un país donde la pobreza sigue creciendo es muy riesgoso porque las que van a subrogar son sobre todo las mujeres pobres. Y esas mujeres, bueno, van a ser, ya les digo, llevadas incluso hasta por la presión familiar, pero se pone en riesgo su salud, su vida, porque además porque esa es la otra cosa, lo que les cubren es hasta que tienen el chico, y las complicaciones aparecen muchas veces después. Entonces les tienen que garantizar la atención y el cuidado hasta por lo menos un año después, que es lo que no lo vemos, es lo que pasa en la India, por ejemplo. Se lavan las manos una vez que nació el chico, chao, se olvidan de la mujer. Y así es como la mujer después aparece al poco tiempo, o a los meses, o al año,
con una complicación y puede morirse, ¿no? Bueno, doctora, esas eran las preguntas. Desde la Oficina de la Mujer le agradecemos el espacio, haber donado de su tiempo para estar acá con nosotros. La verdad que ha sido una charla, una conversación, un diálogo, como usted lo dijo, lo planteó, muy interesante. Haber conocido un poco desde dónde partimos, como la historia de esto de la conquista de los derechos, para saber a dónde nos ubicamos hoy, y sobre todo, bueno, para las generaciones más jóvenes que también hoy están acá en este conversatorio del Poder Judicial, de saber dónde estamos y a dónde queremos ir como sociedad. Así que bueno, el agradecimiento y